Y como ya lo hemos anunciado, estamos ya en comunicación en vivo y en directo con el doctor Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Huánuco, bienvenido a Estudio 5. Muy buenos días, Rubén. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, primero, la noticia de esta semana es pues sobre el cambio del gabinete ministerial, ¿no? ¿Cuál es su apreciación, cuál es su análisis a estas alturas? Bueno, en primer lugar, nosotros saludamos el cambio en el gabinete porque lo refresca y además porque nos da la esperanza de que haya un enfoque con un sentido de urgencia más grande. Nosotros estamos convencidos que estamos en una situación de guerra y por lo tanto tenemos que enfrentar la pandemia y la economía con la misma intensidad. Entonces nosotros como Partido Morado vamos a tener una crítica muy constructiva y vamos a apoyar en todas las buenas decisiones y aquellas en las que creemos que no son tan buenas, vamos a mencionarlas, pero también vamos a dar soluciones. Porque acá no solo se trata de criticar, sino de dar propuestas para que los peruanos tengan trabajo, que es lo que están buscando ahora mismo. La presencia del doctor Cateriano, ¿qué simboliza? Entendemos que va a tratar de tender puentes y como también de algún modo, pues por su experiencia que él tiene, le va a dar una mejor dirección política a esta gestión. Yo creo que sí, espero que sí, porque lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso que no ayuda a nadie. El Congreso está no solo sacando medidas populistas y responsables, sino también que está interpelando a los ministros cada vez que quiere, y los peruanos la verdad que queremos es que se tomen decisiones, porque en este momento el 50% de trabajadores han perdido su empleo, las familias están desprotegidas, el apoyo del gobierno no llega a la gente vulnerable, invisible, entonces lo que queremos es que se tomen decisiones, y nosotros esperamos que este gabinete sea un gabinete más conciliador y que por favor evite las confrontaciones con el Congreso para que se tomen decisiones. Ahora, sobre la ratificación de la ministra de Economía, usted sabe, ayer salió la información, en estos últimos 3 meses, 4 meses, el Perú ha caído 14 puntos en el PBI, está en menos 14. ¿Ella es la garantía para reactivar la economía y lograr un mayor ascenso en nuestra economía en este año? Las cifras son inclusive peores. Como digo, el 50% de peruanos han perdido empleo en los últimos 3 meses, pero además, Rubén, los que no han perdido el trabajo, sus ingresos han caído 10%, porque sus empleadores han ajustado sus sueldos y sus salarios. La pobreza se estima que pase de 20 a 28% este año, es decir, 2.5 millones de personas que entran a la pobreza. Entonces estamos en una situación de guerra y por lo tanto debemos de aplicar medidas que creen empleo de forma inmediata en la base de la pirámide, no arriba. Por esa razón el Partido Morado ha propuesto una serie de soluciones para poder atacar eso, si me permites explicarlo. El doctor Cateriano ha esbozado ya algunos ejes centrales para reactivar la economía, para luchar contra la COVID-19. ¿Cuál es su apreciación? Mi apreciación es que podemos obtener ambas cosas, que no necesariamente la economía entre en fricción con la salud. Por ejemplo, tenemos los casos de Uruguay y Costa Rica, en donde han logrado enfrentar ambos problemas de una forma exitosa. Con relación a la economía, lo que necesitamos es ir directamente a los trabajadores y las familias. Y ahí nosotros hemos propuesto el bono rural, es decir, no solo reactivar la economía en las ciudades, sino también en el campo y la ganadería, a través de un bono rural en efectivo a los productores más pequeños. Por ejemplo, Huánuco. Huánuco tiene 100.000 pequeños agricultores el día de hoy, pero el 80% tienen hectáreas de menos de 10 hectáreas. Ese tipo de pequeño productor no llega a la banca comercial, no llega a la formalidad, por lo tanto hay que ir directamente a ellos a través de bonos en efectivo para que puedan programar, para que puedan financiar sus campañas. Pero también seguro universal agrario. Los pequeños productores deben estar protegidos en las próximas 2 campañas de desastres naturales, plagas, etcétera. Y finalmente hemos propuesto el programa Compras Mi Perú, que es un programa que crea empleo inmediatamente a través de una norma en donde se declara un estado de emergencia y el Estado le compra insumos y productos solo a MIPES peruanas locales. Esos tipos de soluciones van directamente a la arena, van directamente a los productores que están invisibles, que están vulnerables y que no acceden a los beneficios formales que está proponiendo y que está ofreciendo el Estado ahora.
Doctor Guzmán, el otro tema, antes de ingresar a ampliar sobre las propuestas, el acontecimiento político, obviamente, de la semana pasada y de esta semana, es pues la preocupación no solamente de la clase política, sino del país. Incluso hay una encuesta que último salió y gran porcentaje de la población rechaza esta reforma express del Congreso de la República. Primero, ¿cuál es su balance? Segundo, ¿en qué medida el Partido Morado es consecuente con una reforma institucional democrática como corresponde del Estado de Derecho constitucional? Absoluta. Por ejemplo, este Congreso se ha opuesto y ha puesto un rechazo increíble para impedir que los que están sentenciados en primera instancia puedan participar en las próximas elecciones. El Partido Morado y otro partido fuimos los únicos que hemos tratado de sacar esto adelante y que finalmente ya se aprobó en una primera votación y esperamos que en la segunda se ratifique. Pero no solo eso, el Partido Morado además ha empujado el sistema de paridad y alternancia para la que participación de las mujeres esté también garantizada. Pero no solo eso, el Partido Morado ha sido el único que está empujando la eliminación del voto preferencial, que es el que hace que gente con más dinero trate de entrar al Congreso para protegerse de sus delitos. El Partido Morado ha sido muy consistente y ha ido contracorriente de la mayoría de este Congreso para garantizar que las elecciones sean elecciones limpias y que vayan buenas personas al Congreso en las próximas elecciones del 21. Yo estoy muy orgulloso de la bancada que ha sido muy consistente en esto y además tiene un compromiso en la lucha contra la corrupción, que está claro que nosotros venimos trabajando años en una posición a favor de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, doctor, hay otros temas de fondo, ¿no? Usted sabe que en la política no hay lonche gratis, ni hay muchos improvisados. Omar Chejada tiene una experiencia política. ¿Qué nos dice como, digamos, contexto de fondo la actitud de él, por ejemplo, de modificar en 5 o 6 minutos el texto que él había propuesto ante el Pleno del Congreso? Empecemos por ahí. Rubén, a mí me parece que ese tipo de comportamientos pues no calza, no puede ser aceptable. Las normas, sobre todo de corte electoral y político, como tú mencionas, requieren una discusión importante, porque estos cambios legales no son solo para el 21, son para las próximas décadas en el Perú. Entonces, como tú bien dices, ¿cómo puede ser que una mesa directiva esté tomando decisiones en 2 o 3 horas por temas tan fundamentales? Por ejemplo, esto del impedimento de los sentenciados, del Congreso intentó también pasárselo al presidente de la República, pues es un mamarracho, es una falta de responsabilidad. Una cosa es que un congresista de 130 rinda cuentas al Poder Judicial, y otra cosa diferente es que el presidente de la República es una persona que representa al Ejecutivo, esté en procesos judiciales que le van a impedir gobernar. Eso no ocurre en ninguna democracia en todo el mundo. Pues este es un ejemplo que tú has mencionado de la forma irresponsable y de la forma improvisada en la que se trata de sacar leyes en el Perú. Hay una preocupación. Esto va a permitir un desequilibrio de poderes, pero con un poder absoluto que va a tener el Congreso de la República. Si esto no se corrige, vamos a tener una serie de problemas a partir del próximo gobierno, porque no solo se está gobernando o legislando para este periodo, sino también para el próximo gobierno. Un Congreso que podría poner a cada momento un presidente, por ejemplo, a su medida, ¿no? Y esto es peligroso para la estabilidad democrática e institucional del país. Así es, Rubén, exactamente. No importa, o sea, acá no está en juego el nombre del presidente Vizcarra o el nombre de cualquier persona en particular. Acá está en juego el sistema político nacional en las próximas décadas. Y como tú lo has dicho, tú te imaginas que acá en los próximos años alguien acuse al presidente de la República sin ninguna prueba, pero que lo acuse en un proceso, y que el presidente de la República tenga que estar utilizando su tiempo en protegerse judicialmente en lugar de gobernar un país. Por esa razón, en las democracias alrededor del mundo, el presidente, el primer ministro, el jefe de Estado está protegido con ese tipo de normas para que haya gobernabilidad. El problema es cuando el congresista trata de ponerse al mismo nivel que un presidente. Ya, eso es una desproporcionalidad y un absurdo, porque los congresistas que tienen delitos sí deberían de responder ante la justicia. El otro escenario es que todo esto se puede caer
y volvemos a lo mismo para continuar con lo mismo en el siguiente periodo gubernamental. Así es, exactamente. Por eso que las reformas tienen que hacerse ahora, porque el 21 necesitamos mayor estabilidad política. ¿Y eso cómo lo logramos? Lo logramos primero evitando que los delincuentes vayan al Congreso, con el tema del impedimento de aquellos que han sido sentenciados. Segundo, evitar que los que más plata tienen vayan al Congreso. Y eso significa eliminar el voto presidencial. Tercero, que la población esté mejor representada, es decir, que vayan más mujeres al Congreso, y eso es con paridad y alternancia. Y cuarto, finalmente, que podamos procesar a todas aquellas personas involucradas en los casos de Odebrecht y los cuellos blancos. Y eso significa que el Congreso tiene que tener una actitud más decisiva para poder abrir investigaciones a todos estos jueces que han estado involucrados en estos procesos. Si logramos esos cambios, el 21 vamos a tener la esperanza de tener un gobierno de mejor calidad, un Congreso de mejor calidad que tome mejores decisiones, sobre todo, Rubén, en esta pandemia. El próximo gobierno va a tener que enfrentar una situación muy compleja. Y si el próximo gobierno es dirigido por gente que no sabe de economía, que no sabe de salud, que no sabe de programas para ayudar a la gente, entonces el Perú tiene un futuro incierto. Hay mucha responsabilidad en la elección del próximo presidente. Tiene que ser un equipo de trabajo que conozca cómo reactivar la economía, cómo darle chamba a los peruanos inmediatamente y luchar contra la pandemia. Doctor, sin embargo, hay una preocupación porque no hay una postura firme frente a estos problemas de partidos políticos que están en el mismo Congreso, como Acción Popular, por ejemplo, Alianza para el Progreso, que tienen una mayoría importante en el Congreso de la República. Además, también no hay pronunciamientos claros de otros partidos políticos que están fuera del Congreso, al margen, obviamente, de ustedes y de algunos otros sectores. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hay un miedo a tomar posiciones. Todo el mundo quiere quedar bien. Entonces, tratan de tener pronunciamientos en donde no causen, digamos, la ira de la gente. Y ahí yo creo que cometen un error. Porque creo que los peruanos valoran más la consistencia y la coherencia. Y valoran más el hecho que un partido político sea consistente en el tiempo y tome posiciones responsables y serias. Y eso es lo que está haciendo el Partido Morado. Hay veces que tenemos que tomar posiciones duras y difíciles, pero lo hacemos porque es lo que corresponde. Entonces, en este momento, la prioridad del Perú es devolverle el trabajo a los peruanos. Hoy día, los peruanos están concentrados en proteger a su familia, y esa debe ser la prioridad número uno. Y eso significa tomar decisiones, significa tener soluciones creativas, como las que digo, de ir a la base de la pirámide, a la gente que más lo necesita, que hoy día esté invisible, y asumir que estamos en un estado de guerra. Si no tenemos ese sentido de urgencia en la cabeza, no vamos a poder resolver los problemas. Lo que está pasando, Rubén, ahora, solo es equivalente a lo que nos pasó en la guerra con Chile. Nunca antes la producción del empleo había caído tanto como en la guerra con Chile. Entonces estamos en un estado de guerra y tenemos que enfrentarlo con esa mentalidad. Sin embargo, doctor, esa analogía pues está fuera de contexto, ¿no? Porque la guerra con Chile ha sido otro proceso, otras condiciones. Hoy el tema de la pandemia no es solamente un problema bilateral, es un problema global. Me parece que en muchas apreciaciones hay errores, como por ejemplo, también hemos visto de algún modo hacer una analogía entre lo que fue el gobierno de García, de lo que fue de Fujimori, tratando de reivindicar a ellos ante este nuevo escenario. Este nuevo escenario tiene otras características. A cualquier gobierno, obviamente, le hubiese pasado este escenario, esta situación. ¿No le parece que habría que darle un análisis de otro contexto a este problema? Me refería en términos de producción, estrictamente. No me refería en términos políticos o militares. Me refería al tema de la producción. En la guerra con Chile, el Producto Bruto Interno cayó más del 20%. Y en este caso se espera que caiga más del 15%. Entonces, a eso me refería, a esa situación que tenemos que enfrentarla con ese sentido de urgencia. La pandemia de hoy, por ejemplo, a nivel mundial, que usted bien menciona, va a tener consecuencias sociales y políticas que van a durar muchísimos años.
Así, por ejemplo, como la depresión de 1929 hizo que saliera y que se creara un Estado benefactor que daba servicios sociales a la gente, ahora esta pandemia a nivel mundial va a dar nacimiento también a un nuevo Estado, pero que en lugar de dar beneficios a la gente, lo que el Estado va a hacer después de esta pandemia es un nuevo contrato social en donde le va a dar a la gente oportunidades, porque la pandemia ha revelado el gran problema del Perú es la desigualdad. Todo lo que ha pasado, ¿bien? Y lo que la gente está sufriendo, no es solo por la pandemia. Tengamos claro esto. Está sufriendo porque en el Perú hay demasiada desigualdad. Hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco. Y si no resolvemos esto, estamos fregados. Porque la próxima vez nos va a tocar otra pandemia y vamos a tener al 70% de la gente que no puede salir de su casa porque vive en situaciones de hacinamiento, porque no tiene agua, porque no tiene las mismas condiciones para enfrentar una situación como esta. Entonces, el tema de fondo, el mensaje de fondo, es que si nosotros no corregimos la desigualdad y no logramos mayor justicia en nuestro país, esto nos va a volver a tocar en 5 años. Si no aprendemos eso, entonces ya no sé qué hacer. Bueno, esta pandemia, pues, es cierto, esta pandemia, sí, doctor, esta pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad del Estado, ¿no? Su debilidad institucional. Pero hay otros temas más, la alta informalidad que vive el Perú. Los mismos partidos políticos, la verdad, no han estado a la altura de dar respuestas oportunas a esta pandemia. Creo que este debería convertirse en un punto de quiebre, pero no está sucediendo ello, doctor. ¿Qué pasa? Rubén, has mencionado un tema estructural muy importante, la informalidad. El 75% de la masa laboral en el Perú es informal, que es la más alta en todo el continente. ¿Cuál es la explicación estructural? El modelo primario exportador. Si en 200 años tú tienes una economía que se basa principalmente en la explotación de recursos naturales, entonces vas a tener una economía que es capaz de absorber a la población que va apareciendo. Todos los años nace un nuevo bebé, ¿me entiendes? Se hacen adultos y entran en el mercado laboral. Bueno, esta gente tiene que ser absorbida por la economía. Pero si tienes una economía primaria exportadora que no te genera valor agregado, que no te genera esta diversificación productiva que necesitamos, entonces cada año va a haber gente que va a trabajar en la informalidad. Entonces pasan 200 años y se acumula la informalidad en el tiempo, que es lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la solución estructural? Diversificar nuestra economía. Y Perú necesita producir más cosas, y necesita venderlas al mundo, aprovechando los 19 tratados de libre comercio que tenemos. ¿Cómo se logra la diversificación productiva? Como en Corea, como en Japón, como en Taiwán. ¿Cómo se logra? Cuando el Estado interviene y ayuda a las empresas a que inviertan en innovación, en ciencia y tecnología, para que puedan crear más productos y para que puedan vender más cosas. Bueno, ese tipo de cosas en el Perú no se hacen hace 30 años. Y el Partido Morado tiene una propuesta muy concreta de convertir a COFIDE no solo en una agencia financiera, sino que COFIDE tiene que ser una agencia de darle asistencia técnica, asesoramiento y servicios empresariales a las empresas en el Perú en todos los sectores. Y así acercarlas a la innovación y la tecnología que necesitamos para poder crear los puestos de trabajo y absorber a esta gente que hoy día está en el sector informal. Doctor, este es un discurso político desde hace tiempo y económico, ¿no? Hay muchas propuestas de tratar de superar esta estructura económica primaria exportadora, aunque en estos últimos años hay otras empresas que han ido dándole un valor agregado a nuestros recursos naturales y han empezado a competir a nivel global. Sin embargo, a estas alturas, doctor, el escenario, es cierto, ha cambiado y esta misma visión de nuestra economía primaria exportadora tiene definitivamente que cambiar, porque el escenario global va a cambiar, doctor, está cambiando y las tendencias van a ser totalmente diferentes. Incluso estos discursos también tienen que adaptarse a estos nuevos escenarios, ¿no le parece? Absolutamente. Quiero mencionar dos cosas. Primero, que los discursos no sirven cuando no hay soluciones concretas. Y ahora lo que estamos proponiendo nosotros son esas soluciones concretas, como por ejemplo la que he mencionado sobre COFIDE, que tiene que transformarse en esta agencia de apoyo a la diversificación productiva.
Pero un segundo tema muy fundamental es recordar que esto sí se puede hacer. Es decir, si la diversificación productiva no fuera una realidad, entonces no existirían países como por ejemplo Corea, Taiwán, Singapur, Alemania, Francia, que lograron transformar sus modelos primarios exportadores en modelos de innovación y ciencia y tecnología. ¿Ves? Sí se puede. El problema del Perú es que como hace 30 años estas políticas no existen, hace 30 años el 75% de nuestras exportaciones eran materias primas y el día de hoy es igual. Es decir, la estructura, el porcentaje de lo que exportamos en materias primas es la misma de hace 30 años, porque no ha habido una intervención del Estado. Entonces, las ideas son buenas, pero si no vienen con soluciones concretas, el país no va a cambiar. Y eso es lo que el Partido Morado quiere hacer las cosas diferentes. Estamos en el siglo XXI, en donde ahora lo que manda es el conocimiento. Ya no es el capital el que dirige la riqueza, ahora es el conocimiento. Y si no tenemos claro de que tenemos que invertir en investigación y todo esto, no estamos claros. Huánuco, por ejemplo, tiene un potencial agrícola enorme. Tiene 20 microclimas. De los 100 microclimas que existen en el mundo, 20 microclimas tienen Huánuco. Bueno, ese potencial, ¿cómo se aprovecha? Si no hay asistencia técnica, si no hay apoyo a la agricultura. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que concentrarnos. Sin embargo, doctor, es un poco preocupante nuestro futuro porque analizando, por ejemplo, el acuerdo nacional, las políticas de Estado, el plan bicentenario, el plan de desarrollo al 2050, no incluye una nueva visión estratégica global que ha de tener el país como lo tienen otros países altamente competitivos. Para poner un ejemplo, la China, por ejemplo, entre otros aspectos, ha logrado que muchos de sus cuadros personales, hasta políticos, se han formado en las grandes universidades del mundo, como parte de la política de Estado de China. Aquí no estamos haciendo eso. Hubo un trabajo, un intento importante con la beca 18 y beca presidente. Pero otro tema es, por ejemplo, como política de Estado, traer esa transferencia económica y conocimiento, llevando pues a los alumnos profesionales como parte de una política de Estado, por ejemplo a Silicon Valley, a Europa, a otros países, como en su momento lo hizo Chile. ¿Se acuerda? Cuando la Concertación entró al poder, formó una comisión de más o menos de 100 personas, entre intelectuales y políticos, que ha visitado todo el mundo y ha elaborado su plan de 20 años. Eso no tenemos aquí, ni tampoco está a la vista. Así es. Quiero poner un ejemplo de lo que has mencionado ahí en Japón. Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo que Japón tenía era un país destrozado, en donde no tenía capital, no había recursos naturales, y lo único que tenía era japoneses. Entonces dijo, si lo único que tengo son personas, entonces tengo que invertir en esas personas. Y lo que hizo es una política de Estado, tal como la que tú has mencionado, haciendo que cientos y miles de japoneses se fueran a universidades en todo el mundo y que regresaran a su país trayendo ese conocimiento. Y mira lo que pasó después de décadas. Tienes un país destrozado por la guerra que hoy día es una potencia. Pero esos procesos son los que uno debe entender, de que la única forma en siglo XXI de salir adelante es invertir en capital humano. Tenemos que fortalecer la educación, la inversión, los talentos de las personas, en sus capacidades. Usted se imagina, Rubén, con toda la diversidad de diversidades que hay en el Perú, en todos los sectores, si uno combina eso con inversión en capital humano como política de Estado, el Perú se va arriba. El problema del Perú es que tenemos recursos naturales para regalar, que en 200 años ha sido un desincentivo, o mejor dicho, un incentivo perverso a que el Perú invierta en capital humano, en ciencia y tecnología. Está demostrado a nivel mundial que los países que menos recursos naturales tienen son los que más han avanzado. ¿Por qué? Porque la única alternativa que han tenido es invertir en el capital humano de su gente. Mientras que los países que más recursos naturales tienen en el mundo son los que menos han avanzado, porque no tienen el incentivo de hacerlo. Entonces, eso está claro. Ahora lo que pasa, ahora lo que falta, es cuál es la política pública concreta y las soluciones específicas para poder lograr ese objetivo. Y eso es lo que el Partido Morado propone.
Ustedes han sido convocados por el Premier para tratar estos temas y sería importante, ¿no?, plantear no solamente políticas de corto, mediano y largo plazo, pero ya en este nuevo escenario. Rubén, nosotros hemos sido invitados por el anterior primer ministro y yo lo he mencionado públicamente. Nosotros hemos entregado 5 propuestas para la reactivación de la economía con él y ahora con el primer ministro estamos ya en las gestiones para reunirnos muy pronto y parte de la conversación es que yo como presidente del partido y la bancada le vamos a alcanzar más propuestas todavía para poder lidiar con la pandemia y la economía en día de hoy. El otro tema, doctor, finalmente, no sé cuál es la posición del Partido Morado frente a la convocatoria de elecciones que ya hizo el presidente de la República, pero también hay otra propuesta en la Comisión de Constitución del Congreso de la República que pretenden prorrogar estas elecciones presidenciales. A nosotros nos parece muy bien que el presidente haya convocado a las elecciones y haya dicho que van a ser en abril, porque eso le da certidumbre a todos. No solo certidumbre a la clase política, sino también certidumbre a la gente y a los inversionistas también, porque también los inversionistas están pensando en cuándo va a haber cambio de gobierno y eso es una información importante para ellos. Entonces, el anunciar que las elecciones van a ser en abril le da estabilidad y le da certidumbre a este proceso. Lo que está haciendo el Congreso, en realidad, nuevamente, como ya lo he dicho, es tratar de generar distorsiones en el cronograma electoral, etcétera, etcétera, pero yo estoy seguro que eso no va a prosperar. Además, el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció y está de acuerdo en que las elecciones sean en abril. Doctor, le agradecemos por esta comunicación. Si algo más que tuviera que añadir o expresar un mensaje a Huánuco, adelante. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación y decirle a todos los peruanos en Huánuco que no perdamos la esperanza, que las cosas son difíciles, que la vida es complicada, pero las cosas sí son posibles cuando tú trabajas y cuando eres persistente y cuando quieres a tu país. Y los jóvenes sobre todo entiendan esto, que nunca perdamos la esperanza, porque la vida es difícil, pero las cosas sí se pueden. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio Guzmán, líder del Partido Morado, que estuvo con nosotros en vivo y en directo para Estudio 5 Noticias.